En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. El trabajo de Pachita. Pachita fue una de las más grandes chamanes de México. El libro de Jacobo Grinberg, titulado Pachita, describe las experiencias que el autor tuvo la oportunidad de vivir al lado de esta extraordinaria mujer cuyo único motivo para vivir era ayudar a su prójimo. Pachita poseía un control extraordinario sobre la materia y la energía. Era capaz de realizar operaciones quirúrgicas tales como trasplantes de órganos, en las cuales objetos y órganos biológicos se materializaban a partir de la latiz del espacio-tiempo. No existe parte alguna de este libro que haya sido resultado de la fantasía o la imaginación. Lo que el autor escribe sucedió exactamente tal y como este libro lo describe. Es un libro verídico y real en su totalidad y en todos sus detalles. Y en este libro podemos observar una serie de fotografías sin retoque alguno, amablemente donadas por Pedro Romaniuk. El libro de Pachita de Jacobo Grinberg es la versión completa y original de la descripción que resultó del trabajo del científico al lado de Bárbara Guerrero, Pachita. Una versión previa fue publicada en forma de 2 volúmenes, Pachita y Cuauhtemoc-Tzin, por la editorial Edamex. El autor consideró necesario reunir aquellos 2 volúmenes en uno solo y añadirle una introducción y una sección de presentación. La razón de incluir estas 2 nuevas secciones obedece a las preguntas que surgieron en los lectores acerca de una posible explicación científica del trabajo que realizaba Pachita. En la intención del científico de ofrecer esta explicación, aunque antes él advierte que esta es únicamente una hipótesis de trabajo muy modesta y limitada. Tal como el lector podrá constatar a través de la lectura de este libro, el nivel de la conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y cernatelizar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única en la cual se experimentaba el poder de su mente capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes como si fueran un libro abierto. Además, Pachita lograba penetrar el tiempo prediciendo eventos futuros como si su campo neuronal en la interacción con la latiz del espacio-tiempo decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las modificaciones de la latiz producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente aquella, produciendo conformaciones similares a la de los objetos, en caso de las materializaciones o retornos a la estructura de la latiz de los objetos en caso de las dematerializaciones. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de la estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para intentar explicar el trabajo de Pachita. El concepto de latiz considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red se le denomina latiz y se considera que en su estado fundamental constituye el espacio mismo, omniabarcante y penetrando todo lo conocido. La latiz permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa,
altera su estado de coherencia. Una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la latiz en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una particular conformación estructural de la latiz con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. La concepción de latiz surgió de los estudios de cristalografía porque la estructura de cualquier cristal es una latiz de alta coherencia que se asemeja a la latiz del espacio. A partir de Einstein, el concepto de espacio ha sido inseparable del tiempo, por lo que la consideración de la latiz del espacio-tiempo se refiere a ambos unificándolos. Si la latiz desapareciera, el espacio y el tiempo harían lo mismo. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la latiz. En su estado fundamental de total coherencia, fuera de la misma latiz, no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la latiz cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. El cerebro humano es la conformación más compleja conocida de la estructura de la latiz, exceptuando la estructura fundamental de la latiz misma. Cada una de las 12.000 millones de neuronas del cerebro humano, junto con todas sus conexiones anatómicas, son otras tantas alteraciones de la estructura fundamental de la latiz. Cada vez que una neurona se activa y su membrana celular cambia, su potencial de reposo produciendo cambios eléctricos de superficie, la latiz cambia su conformación. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la latiz que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la latiz. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente interactúa con la latiz, produciendo en ella conformaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. En realidad, el campo neuronal y la latiz forman una unidad y es la misma latiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones didácticas, hablaré de interacción entre el campo neuronal y la latiz cuando haga referencia al efecto que el cerebro tiene sobre la estructura de la latiz. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes aunque irrepetibles y únicos a cada momento. Existen, sin embargo, diferentes niveles de interacción y prácticamente un infinito número de conformaciones que el campo neuronal puede adoptar. Las estructuras cerebrales que más se han utilizado durante la evolución son las más fijas, estructural y energéticamente hablando. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción visual. Al mismo tiempo, las estructuras cerebrales más nuevas, evolutivamente hablando, no tienen tal fijeza ni producen campos neuronales tan parecidos. Por ello, las creaciones intelectuales y el pensamiento son tan variables y con tanta capacidad de originalidad, aunque ambos, el mundo visual y el mundo del pensamiento, tienen el mismo origen en la interacción del campo neuronal y la latiz. De acuerdo a los estudios de la conciencia que indican que ésta posee valores discretos, dando lugar a niveles cualitativamente diferenciados de la experiencia, es posible suponer que la interacción entre el campo neuronal y la latiz posee congruencia solamente con ciertas bandas o niveles, mientras que otras no. Por ello, existen mundos auditivos diferenciados de los visuales u olfatorios y niveles particulares que la conciencia mística oriental conoce también. Algunos niveles de interacción solamente son accesibles y después de un entrenamiento riguroso, mientras que otros son más cotidianos y comunes. En todos los niveles, sin embargo, el cerebro afecta la estructura de la latiz.
La existencia antes mencionada de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la latiz explica al hermano Cuauhtémoc. Pachita decía que el espíritu del último emperador azteca trabajaba a través de su cuerpo, realizando su trabajo. Ella se introducía a un trance, transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención y que se describen con lujo de detalles en este libro. De acuerdo a la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la latiz que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas, la teoría sintérgica, que es la teoría que sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal con la latiz, las denomina los orbitales de la conciencia. El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz. Esto se logra incrementando la coherencia inter- y transhemisférica. Cuando la coherencia cerebral es así incrementada, el campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la latiz y la conciencia se vuelve de unidad. En este estado de unidad total desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve una especie de rey de la creación, capaz de modificar la realidad desde sus orígenes. No puedo explicar la existencia de Pachita y sus efectos a menos que acepte que ella había logrado llegar a la conciencia de unidad. Esto me explicará su capacidad de reconocer cualquiera de las mentes que se le aproximaba y su habilidad de hacer aparecer su conciencia en diferentes localizaciones del universo. Pachita decía ser capaz de salirse de su cuerpo y hacer aparecer su experiencia en localizaciones extracorpóreas. Esta capacidad implicaba, entre otras, las de poder focalizar su atención total en diferentes porciones de la latiz. Normalmente hacemos algo similar con nuestra atención, la focalizamos en diferentes regiones de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. La capacidad atentiva de Pachita era, sin embargo, extraordinariamente acrecentada. En ambos casos, la de la atención normal y la de la acrecentada, se requiere de un factor explicativo, además de la interacción entre campo neuronal y latiz. A este factor la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad hace aparecer la experiencia consciente en diferentes regiones de la latiz y requiere de la existencia de un controlador del mismo, al que la teoría sintérgica denomina procesador central. Acerca de este último poco se sabe y solamente se puede conjeturar que pertenece al observador independiente de la latiz y el campo neuronal. Este observador en diferentes tradiciones se ha denominado ser, Purusha o Atman. La existencia del observador se encuentra en la frontera del conocimiento científico, precisamente por la necesidad de considerarlo independiente de la latiz. La aceptación del observador como independiente del mundo físico no ha sido aceptada por la ciencia, aunque para Pachita su realidad era incuestionable. Una consecuencia lógica de todo lo que antecede es la idea de que, sumada a la organización propia de la latiz y a su interacción con el campo neuronal, sea necesario considerar a las interacciones entre todos los campos neuronales existentes en el seno de la latiz. A esta latiz, que incorpora todos los campos neuronales, se le denomina hipercampo. Pachita parecía poseer la capacidad de decodificar el hipercampo, conociendo de esta forma el estado de la conciencia planetaria. Esta capacidad de decodificación no era pasiva, puesto que ella afirmaba que a través del hermano Cuauhtémoc se realizaban misiones planetarias de direccionalidad y modificación del hipercampo. Cualquier alteración del hipercampo afecta a todos los campos neuronales y por lo tanto determina cambios en la conciencia individual y colectiva.
Una de las facetas más extraordinarias de Pachita era precisamente su trabajo en el hipercampo y su ideal de transformación para bien de la humanidad. Jacobo Grinberg, Ciudad Universitaria, 19 de mayo de 1987. Al lector que tiene interés en profundizar más en estos aspectos teóricos, se le recomienda ver los videos en mi canal de Leyendo con Laura Cepeda de El cerebro consciente y el espacio y la conciencia.